Hola muchachas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a su clase número 3 de su maestría. Antes que nada, me da muchísimo gusto saludarlas. Les reitero, cualquier duda que vayan teniendo con respecto a nuestra forma de trabajo, háganmela saber. También siempre se van a aceptar sugerencias. Ya saben que existe mucha confianza para que trabajemos de la mejor manera posible. Esta semana nos toca ver un tema súper padre, muy interesante. No saben cómo me gustaría poder explicárselos así frente a frente, pero bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay y vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Hoy nos toca ver un tema súper padre que son las organizaciones escolares. ¿De qué se va a tratar este tema? Pues vamos a intentar diferenciar de manera muy específica cómo se parece una escuela a una empresa, pero al mismo tiempo es completamente diferente. Eso es lo que está muy interesante. Entonces, pongan atención, concéntrense y demos inicio a nuestra clase. Fíjense bien, les puse aquí una pequeña imagen que me va a servir como punto de partida para explicarles que nosotros como docentes vivimos en una realidad única, que ningún trabajo se parece al nuestro, pero en serio, nuestro trabajo es atípico, es fuera de lo común. Esta imagencita, déjenme hago para acá arriba, esta imagencita que tenemos aquí fue creado por Francesco Tonucci en 1970 y él le llama la máquina de la escuela. Esta es una crítica de cómo, bueno, más bien, era una crítica de cómo el sistema educativo simplemente producía estudiantes, así como una fábrica produce, pues productos, cosas, ¿no? Esa era su comparativa. Si necesitan ponerle pausa a la imagen, háganlo y vean a detalle. Aquí abajito sería como la entrada de la materia prima, es decir, pues los niños. Aquí arribita, en esta parte, pues sería un supervisor, un director. Y vayan viendo, entre más vayan viendo la imagen, más detalles son los que van a ir encontrando. Aquí, mucho más abajo, están los niños desechados por el sistema, los que reprueban, los que desertan. Adentro de la fábrica se ve cómo el niño es transformado, estandarizado. En esta partecita de aquí arribita, nos dice cómo el material didáctico les es insertado así como pues como con máquinas y por último al final nos refleja niños idénticos. Esa era la famosa crítica de la máquina de la escuela. Todos nosotros, los docentes actuales, bueno, no todos, ¿verdad? Pero cuando menos sé que ustedes sí y yo también, y gran mayoría de nosotros, intentamos precisamente romper este ciclo de la máquina de la escuela. Nos hemos dado cuenta que los niños son tan diferentes, no solo los niños, las personas en general, que no podemos educarlos de la misma forma y que al mismo tiempo cada uno de estas personas que entran a la escuela vienen con sueños y con expectativas diferentes y que nosotros no tenemos la responsabilidad de, pues de adoctrinarlos de cierta manera. ¿Se acuerdan que vimos las doctrinas el cuatri pasado? No, sino más bien que esa persona única tome la forma que desea basado, les te digo, en sus sueños, en sus potencialidades, en sus virtudes. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar. ¿Qué decían? ¿Que no iba a haber actividad? No, hay una pequeña actividad. Te explico de manera muy sencilla. Esto no tiene nada que ver con el tema, pero se me hizo muy padre para que lo chequemos. La imagen que te puse acá de este ladito es una imagen que se utiliza en algunos test psicológicos. Funciona de la siguiente manera. Puedes ponerle de hecho pausita al video y quiero que observes la imagen por 5 segundos. Entonces ahí le puedes poner pausa y obsérvala. ¿Ya lo observaste? Muy bien. En general, la mayoría de las personas pueden ver dos formas distintas en esta imagen. Forma número 1, un perro. ¿Puedes ver al perro? Se supone que estos de aquí vendrían siendo sus orejitas. Esta de aquí arriba vendría siendo su nariz. Esta su otra orejita. Y ya si lo vemos por completo, entonces sería un perrito. Y la otra forma de ver, dos gatitos que sus colitas se tocan. ¿Ya le encontraste forma? Esta de aquí sería la cabeza de uno de los gatos, todo su cuerpo, y del otro lado igual. Ok. Según este test, ¿qué significa de manera muy rápida? Si tú viste el perrito, nos habla que eres una persona extrovertida, social, que te gusta estar con los demás,
eres una persona líder, eres una persona que te gusta siempre estar en grupo, ¿ok? Y por el contrario, si viste Los Gatitos, nos habla de una persona que eres un poquito más retraída, que disfrutas que disfrutas la soledad y que por lo general son personas con mucha intuición. Entonces, nada más hacer un ejercicio muy sencillito. Ahí, ahí platícame qué viste tú, si al gatito o al perrito. Ahora sí, vamos de lleno con nuestro tema, las organizaciones. Yo no sé si tú sabías o habías escuchado que a veces a las empresas les dicen organizaciones, ¿no? Es casi casi como un sinónimo. Empresas, corporaciones, organizaciones. Te voy a leer un poquito y te voy a ir explicando. Nos dice aquí, se habla de la escuela como organización, ya que en ella se pueden distinguir los atributos y componentes que se asignan a las organizaciones. Para que a un grupo de personas se le conozca como organización, se requieren 4 condiciones. Vamos a ver cada una de ellas. La primera nos dice fines, objetivos y propósitos que orientan la actividad. Es decir, todas las organizaciones tienen objetivos, propósitos, que todos estos se encaminan para orientar las actividades cotidianas. Ese es el primer requisito. Requisito número 2. Grupo de personas con relaciones interpersonales ordenadas, es decir, está formado por grupos sociales formales. Son personas que, dependiendo de sus capacidades y habilidades, ocupan diferentes cargos o puestos. Y dice que están ordenadas. ¿Qué quiere decir? Pues que hay un jefe, que hay un subordinado y así funciona. El número 3 nos dice realización de funciones y actuaciones que tienen a la conclusión de unos fines determinados. Es decir, cada uno de los miembros de la organización tiene actividades en particular que en suma van a ayudar a lograr los objetivos propuestos por la organización. Y por último, búsqueda de procedimientos que faciliten su eficacia y racionalidad. La última característica de una organización es que de manera constante se busque hacer el trabajo de mejor manera. Aquí vamos a partir de lo siguiente. ¿Las escuelas son organizaciones? Sí, porque cumplen los 4 puntos de aquí. ¿Las empresas son organizaciones? Sí, porque cumplen los 4 puntos de aquí. ¿Las escuelas y las empresas son iguales? No. Vamos a revisar por qué. Déjenme paso de este lado. Muy bien. Vamos a partir de esta pregunta y vas a ir entendiendo las diferencias más particulares. Dice aquí, ¿la escuela es una empresa? No son empresas ni fábricas a la que se les pide rentabilidad y eficiencia medible y contable. Ya que nos quedó claro que no son iguales. Quiero marcar una pauta muy importante porque una escuela en cierta manera es una empresa, pero en el sentido de que yo quiero poner un negocio y todo esto, pero ya en el funcionamiento interno no funciona igual. Para empezar, una escuela se supone que no debería de ser rentable, porque su objetivo no es tener dinero, su objetivo es pues la educación. Su eficiencia medible. Una fábrica fácilmente puede saber cuánto está produciendo, en cuánto tiempo, cuánto dinero le cuesta. Una escuela, híjole, difícilmente. O sea, no puede saber, ok, este niño requirió 57 horas de trabajo y también requirió tanto. Híjole, no, es bien complicado. Sí se pueden estandarizar ciertas cosas, de hecho, por eso existen las pruebas internacionales y nacionales para poder estandarizar. Una que ustedes conocen tal vez a la prueba PISA, ¿no? Sería un ejemplo. Y contable, lo que te decía, la escuela tiene muchos atributos que son difíciles de contar. Vamos a ir viendo, fíjate bien. Tiene una estructura jerárquica, un sistema de relaciones informales, una estructura de toma de decisiones, reglas y reglamentos, división del trabajo. Las escuelas tienen una estructura jerárquica, ya lo hemos hablado, pues hay un dueño, un director, docentes, personal administrativo, etc. Relaciones informales. A pesar de que existan estas relaciones jerárquicas, también hay relaciones informales. Piensen en su trabajo. Siempre tenemos amigos, profesores, administrativos, directivos con los que tenemos más afinidad y, en consecuencia, amistad. Toma de decisiones. Hablando, por ejemplo, de las decisiones administrativas, pues muchas veces los docentes pues no intervinimos
en estas decisiones. Y en las decisiones del aula, pues se supone que el docente tiene mucho más peso. Tenemos reglas, reglamentos y existe una división del trabajo. ¿Por qué, por qué las escuelas entonces no son como tal una empresa? Para empezar, dice que tiene objetivos ambiguos. ¿A qué se refiere? Esto es lo que te decía. Imagínate que tú seas dueña de una escuela. En general, yo pienso que tú tendrías dos objetivos. Objetivo número uno, tener una escuela de calidad, sobre todo porque yo conozco cómo son ustedes. Ustedes querrían una escuela excelente. Objetivo número dos, en la mayoría de los escenarios, pues tener una escuela rentable, es decir, una escuela que nos genere dinero. Dicho esto, por eso son dos objetivos ambiguos. Tener una escuela excelente y una escuela que a la vez sea rentable, en teoría se podría compaginar, pero la realidad es muy diferente. Tecnologías confusas. ¿Qué tecnología en realidad necesita una escuela? Me van a decir internet, computadoras, pero no todas. Esa es la diferencia principal, por ejemplo, con una empresa. De seguro todas las empresas que se dedican a fabricar refrescos, pues utilizan máquinas similares, pero las escuelas son muy diferentes entre sí. Actividades descoordinadas. Ustedes lo han de vivir de manera cotidiana en su trabajo. A veces los administrativos y dueños quieren jalar para un lado y los docentes queremos jalar para el otro. Y por último nos dice elementos estructurales débilmente conectados. Muchas veces se nos olvida a los miembros de las escuelas que trabajamos para la misma escuela. ¿Por qué? Porque el dueño quiere dinero. ¿Por qué? Porque el administrativo quiere que todos los procesos estén bien. ¿Y por qué? Porque el docente quiere que los niños aprendan. Así de sencillo. Entonces, compaginar estos tres objetivos tan distintos es lo que genera pues que sea muy complicado entender cómo funciona una escuela. Muy bien, entonces espero que ya vayas entendiendo mejor por qué las escuelas como tal no son una empresa. Ahora déjame pongo ahí en medio. Una organización muy particular. Fíjate bien, las funciones que se le asignan, facilitar el aprendizaje, potenciar la formación, adaptar socialmente, son ambiguas, difusas, complejas y a veces contradictorias. Ok, te explico. A las escuelas en general se le asignan estas funciones que te puse aquí. Primero, facilitar el aprendizaje. Una escuela debe ser un centro facilitador de aprendizaje. Potenciador de formación. Una escuela debe de formar niños, adolescentes o por ejemplo una universidad o un posgrado pues debe de formar profesionistas adaptadas a la sociedad, es decir, además de que deben de aprender, deben de formarse, todo lo que ellos aprendan deben de ser útil para la sociedad en la que se desarrolla. Es por eso que a veces es bastante complicado entender qué es lo que procura o qué es lo que pretende una escuela. Te pongo un ejemplo. Por un lado, mi escuela me pide que le enseñe a los niños de la mejor manera posible, según mis habilidades. Por otro lado, me dicen, oye, no repruebes a los niños, porque si no, ya no se van a inscribir. Ok, entonces, por un lado me estás diciendo que sea el mejor docente del mundo, el más exigente, el que mejor haga su trabajo, y por otro lado me estás diciendo que no lo repruebe y que lo deje pasar de ciclo escolar. No es esto imposible de realizar. Por eso nos dice que a veces es contradictorio entender qué es lo que pasa en una escuela. También nos dice, todo ello genera incertidumbres relativas a las acciones a emprender y al papel que las personas deben cumplir en ellas. De seguro en tu trabajo, en tu labor docente cotidiana, muchas veces te ha entrado esta confusión. Ejemplo, tú ya tienes tus planes, tus dinámicas, actividades, el contenido que vas a revisar y tu directora, tu coordinadora te dice, ay, no le enseñes esto, es que los papás quieren que les enseñes aquello. ¿Quién sabe más pues del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Los papás o tú? El problema es que debes de dar tu mejor, pues dar lo mejor de ti de la mano de complacer a los papás, a los directivos. Eso es lo que hace bien complicado nuestro trabajo. Y eso es lo que diferencia particularmente a las escuelas de las empresas. En una empresa, el empleado sabe que lo que él está produciendo, en consecuencia, se debe de vender y va a generar ganancias, y las ganancias van a ser para todos. Las escuelas tienen esta particularidad. Existen tantos agentes involucrados que se supone que deberían de estar interconectados, pero a la vez están con objetivos muy distintos, y esto te va a dificultar de gran manera realizar tu labor docente. Espérame, déjame paso aquí.
Espero que hasta aquí le vayas entendiendo muy bien. Estoy intentando explicarte de la manera más sencilla posible las diferencias entre una escuela y una empresa. Les digo que este tema me hubiera encantado enseñárselos de manera presencial porque hubiéramos podido hablar aventarnos nuestros debates ahí de 3 4 horas que nos encanta andar comadreando. Pero bueno, espero que vayamos bien. Ya casi terminamos. Fíjate bien. Vamos a hablar de los procesos. Esta es una palabra que se utiliza mucho en dos campos que son muy diferentes. No sé si tú te acuerdas que yo soy licenciada en administración y que mi maestría es en educación. Entonces, justamente esta materia abarca mis dos campos formativos. Vamos a hablar de los procesos de las escuelas y de los procesos de las empresas. Fíjate bien. Los procesos de enseñanza-aprendizaje no se rigen por protocolos estandarizados, sino que se realizan de manera imprecisa comparados con la tecnología que domina los procesos de producción en el mundo de la empresa. Ok, las empresas que fabrican, por ejemplo, ¿qué te gusta? Papitas. Estoy seguro que tienen los procesos más estandarizados del mundo. Ellos saben desde cómo debe de llegar la papa, cómo debe estar el aceite, la temperatura, las máquinas, el empaquetado. Todo es casi perfecto con la precisión de un reloj suizo y las escuelas no funcionan así. Para empezar, los procesos de enseñanza-aprendizaje no son iguales en todos lados. Va a depender de qué es lo que busca la escuela, cuál es el modelo que implementa, de los objetivos de la misma escuela, de los padres de familia, del contexto, la misma realidad percibida por el docente, por los alumnos. Híjole, qué complicado. Pero querían ser maestras, ¿no? Fíjate bien, nos dice acá, los factores que definen el proceso de enseñanza-aprendizaje son tan complejos y dependen de situaciones y circunstancias que hacen muy difícil predecir resultados, controlar el proceso y evaluar los resultados. Eso es bien cierto. Nosotros, al trabajar con personas, nos enfrentamos a un proceso sumamente complicado. Te voy a poner un ejemplo súper rápido de algo que me pasa, por ejemplo, a mí. Ustedes ya saben cuál es mi forma de trabajo, sobre todo, pues he trabajado con ustedes desde licenciatura. Saben que un eje fundamental de mi docencia rige en las dinámicas grupales. Es algo que a mí me encanta y a lo largo de estos casi 10 años de docencia me ha funcionado a la perfección, pero no siempre funciona. Me toca a mí dar muchas veces materias repetidas. Un ejemplo, me tocó dar informática a un grupo y a los dos cuatrimestres otra vez. Y yo tengo más o menos un esquema de qué es lo que voy a ir enseñando. De todas formas, pues yo procuro siempre actualizar. Y digamos que yo ya tengo destinado para este grupo me toca hacer esta dinámica. Un cuatrimestre lo hago y funciona de maravilla. Lo intento al otro cuatrimestre y me toca un grupo súper apático que detesta las dinámicas grupales y no funciona. Es decir, yo hice el mismo proceso, pero el resultado fue completamente diferente. Ahí yace una de las diferencias fundamentales entre una escuela y una empresa. Fíjate bien qué sucede en las empresas. A diferencia de lo que ocurre en las organizaciones industriales, la escuela tiene tecnologías blandas que no permiten establecer intervenciones en las que los efectos sean atribuibles a causas definidas. Te explico muy rapidito. En una empresa, ahora vamos a poner otro ejemplo, una fábrica de celulares. Ellos ya saben perfectamente cuál va a ser la materia prima necesaria, saben cuánto se va a tardar el proceso, saben los costos y saben los estándares de calidad. Es decir, si el celular no sale con esos estándares, simplemente no lo vendes, ¿ok? Esa es una empresa y una organización industrial para poder hacer la diferencia más clara. Y también sabemos los impactos y el efecto que tiene la diferente maquinaria y tecnología en general y cómo se ve reflejado en el producto. Pero con los alumnos y en una escuela no ocurre lo mismo. Es decir, no puedes saber cuando el alumno ya salió de la licenciatura, del preescolar, del nivel que tú quieres, no puedes decir, ok, este 10% lo adquirió cuando iba en primero de preescolar. Y el otro 30% es de la maestra Edith. Y el 20% es de la maestra Elena. No se puede. Entonces, estandarizar y saber realmente qué logró que el alumno avanzara o no avanzara es bien complicado. Ahora sí, ya casi vamos a terminar. Espero que se te esté haciendo interesante el tema. Te digo, es un tema que a mí me encanta. Siempre debatir la diferencia entre empresas y escuelas es súper interesante. El modelo único del profesor.
La complejidad de la realidad escolar y de la tarea educativa hace inviable la existencia de un modelo único de profesor. Esto es bien cierto. Así como existe una variedad enorme en cuanto a características y personalidad de los alumnos, también hay de los profesores. Al final de cuentas, tu manera de dar clases, tu ejercicio docente, va a estar definido por muchas cosas, por tu formación académica, por tus experiencias personales, por tu personalidad, por tu estado de ánimo, por tus gustos y disgustos. Son un montón de factores que al final de cuentas repercuten sí o sí pues, con tus alumnos. Es por eso que no existe un modelo único de profesor y eso dificulta estandarizar, es decir, ¿cómo voy a medir a todos los maestros bajo el mismo estándar si todos son diferentes? Es el mismo paradigma que existe de cómo voy a evaluar a todos los alumnos igual si todos son diferentes, más o menos es igual. El funcionamiento de las organizaciones escolares permite que dentro de ciertos límites hay un alto margen de autonomía, dando la impresión de que cada profesor o profesora puede hacer lo que quiera. Esto es bien, bien interesante. Nuestra carrera nos ofrece ciertas libertades que otros trabajos no te dan. Yo siempre soy de la idea que aunque sea la mejor o la peor escuela del mundo, cuando tú entras a tu salón de clase ya es tuyo, tú mandas, ahora solamente eres tú y tu grupo y puedes hacer lo que tú quieras, entendiendo lo que tú quieras, ¿no? En realidad esta percepción es bastante corta porque al final de cuentas nosotros siempre nos vemos oprimidos por los objetivos mismos, te digo, de los padres de familia, sobre todo ustedes cuatro que trabajan en un preescolar, ustedes saben el peso que tienen los padres de familia y también las ambiciones propias de la misma escuela y de los dueños. Esto va a hacer realmente que nuestro trabajo muchas veces se vea limitado. Muy bien. Ahora sí, pues como conclusiones, antes de, pues llegaste al final del video, déjame felicitarte. Espero no haberte aburrido, que se te ha hecho interesante esta charla. Ya vimos que las escuelas y las empresas comparten los elementos de una organización, pero que al mismo tiempo son completamente diferentes, que los procesos que manejan son completamente distintos y entonces resulta un ejercicio completamente inútil querer manejar una escuela a la par de cómo se maneja una empresa. Muy bien, muchachas, pues sería todo por esta clase de hoy. Les agradezco muchísimo su atención. Repito, si alguna de ustedes tiene sugerencias de nuestra manera de trabajar o si les está gustando cómo estamos trabajando, díganmelo. Ya para este video pude resolver los fallos técnicos que tenía el video anterior. Yo creo que se dieron cuenta, sí se dieron cuenta, que se escuchaba bien el audio, pero yo me moví ahí todo raro. Fue un problemita ahí que no tenía contemplado de YouTube, pero ya lo pude resolver. Entonces, muchachas, les agradezco muchísimo su atención. Me despido de ustedes. Cuídense mucho. Adiós.